sus nuevos datos que están vigilando, ¿no? Tenemos con nosotros ya, damos la bienvenida a Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España. Muy buenas noches, Juan Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal va todo? Todo bien, por suerte todo. El índice no muy bien, pero bueno, a nivel personal todo bien. Tenemos también con nosotros a Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversiones en SEBIT Espinosa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bueno, feliz Navidad. Bueno, ya ha pasado la Navidad, pero bueno, que tengáis un feliz año también. Muchas gracias por invitarme. Igualmente, que tengáis un feliz año. Ya nos aproximamos ya casi al final del añito. Hmm. Y bueno, veamos qué tenéis pensado, qué creéis que va a pasar en 2023. Más o menos lo sé por los otros debates que hemos tenido y todo lo que nos habéis aportado. Pero bueno, por ver últimas cosas, quería preguntaros, ahora he estado comentando, antes de que entraseis, estamos viendo esta última semana Tesla caer de forma vertical, las megacaps, además ya empieza a afectar un poco más al sentimiento, ¿no? Porque son empresas que mucha gente suele tener en cartera, sobre todo inversores más minoristas. Y quiero preguntaros, ¿es el momento de que las megacaps empiecen a caer o sigan cayendo más que el resto de empresas? ¿Creéis que puede llegar un escenario en el que veamos que las megacaps ahora arrastran al índice, mientras que otras empresas pueden empezar a comportarse ya de forma relativa mucho mejor? Hemos visto ya que algunas small caps han caído ya un 80, un 90%. Entonces, ¿por dónde es donde queda por caer, ¿no? Apple, por ejemplo, veo que apenas ha caído, se ha mantenido en los $128. Y claro, la caída de estas empresas más grandes podría dar un último susto a los índices, ¿no? Juan Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que, como hemos comentado, ¿no? También en otras intervenciones, seguimos viendo cómo, pese a las caídas de estas relativas lógicamente, tanto grandes como medianas también, que también es verdad que la parte media hemos visto caídas importantes, pero pese a estas caídas, seguimos viendo en muchas ocasiones cómo muchas de ellas siguen estando caras, por valoración, por capitalización, por PER, el ROE, por ROA, en general por fundamentales, seguimos viendo cómo hay compañías que siguen estando caras y que a grandes rasgos, lógicamente por valoración, tenemos un 2023 o una expectativa para ellas, en el caso del 2023, que debería seguir siendo malas, porque lo que seguimos viendo es una sobrevaloración de precio, lo que seguimos viendo es una sobrecarga, en este caso, de precio comparado con, en este caso, dentro de su sector, con las pequeñas, y también en general para el mercado. No es que estemos hablando de compañías que están caras dentro del sector, es que están caras también con respecto al mercado. Recordar que a la hora de valorar por fundamentales hacemos una doble valoración, por un lado dentro de su sector y por otro lado dentro de lo que es el mercado, ¿no? Porque puede estar barata o puede estar cara con respecto al sector, pero a lo mejor lo contrario con respecto al mercado, ¿no? Y en este caso, bajo mi parecer, yo creo que hay grandes compañías que siguen estando caras, pese a haber caído un 30, pese a haber caído un 70 y en algunas ocasiones incluso cercano al 80 o incluso por arriba, y aún así siguen estando caras, ¿no? Es un poco lo que hablábamos el otro día con respecto a Tesla, que pese a las caídas que han protagonizado los precios de la entidad, yo sigo viendo que es una entidad que sigue siendo cara en los precios actuales. Por lo tanto, yo creo que dentro de esa divergencia y dentro de esa bidireccionalidad entre pequeñas y grandes, yo creo que nos espera un año 2023 en el cual esta diferencia va a ir a más y que yo creo que por norma general, por estadística y por fundamentales, son entidades que deberían aumentar mucho más la diferencia entre ellas y que por lo tanto, obviamente, saldría de todas maneras, ¿no? de esas grandes compañías y seguiría apostando en este caso por pequeñas que yo creo que siguen teniendo muy buenas valoraciones y que siguen teniendo muchísimo recorrido. Y esto no pasa solo en Estados Unidos, esto también lo vemos aquí en España, que seguimos viendo como inversores siguen empecinados, en este caso encabezonados con yo Telefónica, Repsol y las cuatro grandes o las cinco grandes, lo que al final no deja de ser un poco las Big Five que podemos tener en España, y que es verdad que por ponderación y por peso hay que tener en cuenta que la banca sigue teniendo más de un 30% de ponderación dentro del IBEX, y al final, lógicamente, tendrá mucha dependencia a lo que pueda ocurrir en el año 2023, pero sigo viendo empresas en el mercado continuo e incluso en el BME Growth, lo que antes era el MAP, con muchísimo mayor potencial que muchas entidades dentro del IBEX 35. Muchas gracias, Juan Enrique. Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Crees que el liderazgo de esas megacaps que veíamos durante años, donde comprar prácticamente Apple o comprar Tesla o comprar Netflix o comprar esas FANG tan conocidas daban buenas rentabilidades, eso se ha acabado? ¿Va a volver o hay que buscar las rentabilidades en otro lado?
Bueno, yo siempre contesto lo mismo, no lo sé en estas cosas, porque cuando se habla de categorías generales de grandes empresas o pequeñas empresas, me cuesta ver cuáles son los drivers, bueno, por qué van a subir unas u otras. Respecto a las empresas pequeñas, el sector de las condiciones financieras en Estados Unidos se están empeorando por parte de los bancos. Entonces, yo sigo en la línea de que vamos a la recesión, vamos a un empeoramiento de las condiciones, ya estamos en recesión. Y esto va a hacer que las condiciones financieras de muchísimas empresas van a ser complicadas. Yo creo que esto le va a afectar mucho a las empresas pequeñas, porque ya estamos viendo que hay mucha falta de colateral, de activos. El sector bancario se financia a través de poniendo avales. Entonces, los buenos avales dentro del mercado son las letras del tesoro. Y estamos viendo que cotizan cada vez más bajo. Y esto está indicando que el sistema tiene cada vez más miedo a que esto empeore. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro compañero porque hay empresas, por ejemplo, como Pelotón, que aunque haya caído un 96%, yo es que aún no compraría Pelotón con 95% de caída, que debió estar cotizando estaba mirando ahora el gráfico, cotizaba a 150 y ahora debe ser a 7. Yo creo que a 1 todavía estaría cara. Entonces, respecto a las grandes, Apple, por ejemplo, consumo discrecional, la mayoría de los beneficios de Apple son los iPhones, son los Macs y una parte pequeña de los beneficios. Ahora que vamos a entrar en una recesión y la gente va a empezar a notar de verdad la caída del empleo, va a empezar a notar la caída de su renta disponible, porque el otro día comentábamos que la renta disponible del americano medio, a pesar de las subidas en precios, está al mismo nivel de prepandemia. Eso quiere decir que la gente tiene aún menos dinero disponible para gastar. La pregunta es, ¿cómo de necesario es un iPhone en tu vida, no? ¿Cómo de necesario es eso? Entonces, porque cuando hay que pagar la hipoteca o hay que comer o hay que hacer cosas realmente importantes, quizá el cambio del iPhone no sea tan importante. Eso es difícil de estimar porque, bueno, hay mucha gente que es muy fan de tener la manzanita en el móvil, pero yo es que veo difícil que los beneficios de la mayoría de las empresas grandes no se vean impactados por la recesión. Por lo tanto, a pesar de todo esto, yo creo que las bolsas en el corto o medio plazo van a seguir cayendo, van a bajar, porque cuando se vuelven a publicar los resultados de beneficios, las bolsas al PER que están, va a decir, es que de repente paso de estar en PER 14, estoy en PER 17 o 18. Entonces las bolsas se van a asustar y mucha gente se va a dar cuenta de que la recesión no sabemos cómo de grave es, no sabemos si es como el 2008, probablemente no lo sea, pero en ese momento van a bajar las bolsas y va a llegar el famoso pivot de la Fed, que es algo que siempre hablábamos, ¿no? Y eso no va a significar nada bueno, va a significar que hay una recesión profunda, que las condiciones, que el sector financiero está mal y que todo se va a ver afectado. Muchas gracias, Rodrigo. Comentabas además, yo no compraría Pelotón ahora, aunque haya caído un 95%. Te saco aquí la tabla de empresas que eran las líderes, ¿no?, de 2020, que veíamos subir un 200, 300, 500%, muchas incluso por encima de ese 500%. Y ahora vemos caídas del 99 Carvana, 95 Pelotón, 92 Coinbase, Teladoc 92 también. Claro, mi pregunta es también, Juan Enrique, tú decías el otro día que no confundamos el precio con el valor, que por mucho esa trampa de valor, ¿no?, que por mucho que veamos caer el precio un 80%, saltamos al mercado pensando qué gran oportunidad, no me la puedo perder, es la oportunidad de los próximos 10 años, cuando a lo mejor seguimos comprando algo caro. Y os quiero preguntar, empiezo contigo, Juan Enrique, ¿qué te parece esta caída que está viendo las acciones líderes, que eran las más revolucionarias del año, sobre todo de la pandemia? ¿Ha sido una demanda artificial? ¿Ha sido debido a esa política expansiva? ¿Ha sido debido a la euforia de los mercados? ¿Qué lecciones nos deja esto como inversores y qué debemos tener o quedarnos de cara a los próximos años? Pues mira, yo veo esta tabla y lo primero que pienso es, imagínate el inversor que tenga una cesta de valores que estén aquí y que haya pensado en tranquilidad, ¿no sabes? Es decir, mira, yo voy a invertir en 7 grandes porque eso a mí me da tranquilidad, ¿no? Y vemos un 70, un 90, un 80% de caídas y esta persona, no sé, se estará cortando las venas o estará de alguna forma pensando que el mercado está loco, ¿no? Y la respuesta es que sí,
está loco. Porque al final nos encontramos en una situación en la que, a ver, por norma general y por tranquilizarlo obviamente también a la gente, el mercado va hacia donde tiene que ir. Es verdad que puede ir más pronto o puede ir más tarde, ¿no? Yo creo que la situación en la que nos encontramos no es fácil. Yo creo que el año 2023, lo hemos comentado muchas veces, no va a ser un año sencillo, creo que va a ser un año muy complicado a nivel de inversiones, en el cual, por supuesto, que va a haber miles y miles de oportunidades, pero es verdad que al final el mercado va poniendo a cada entidad en su sitio, lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? La diferencia entre precio y valor, y al final el valor manda. A mí la parte fundamental me gusta mucho, no quiero decir que el técnico no me guste, que también me gusta, pero yo creo que la parte fundamental me gusta porque al final el valor manda. Es verdad que hay veces que tarda más en caer o hay veces que tarda más en subir, pero si un valor está sobrevalorado o está infravalorado, al final tiende a su posición. Yo creo que lo que nos hemos encontrado en empresas de este calibre, en empresas de esta capitalización, ha sido una situación en la que las deudas que había, muchas de ellas ha sido y era y sigue siendo muy, muy importante. Y también, lógicamente, la mentalidad que han tenido de expandir su negocio, ¿no? El hecho de, oye, mira, vendemos una parte del negocio, como ha ocurrido en el caso de Telefónica, por ejemplo, con la situación de Telxiuris, cuando vendió Telxiuris, cuando hizo el amago de vender la parte de O2. Y en este caso, claro, era, oye, mira, vendemos esto para expandirnos, ¿no? Y hay muchas otras entidades que han decidido decir, mira, no nos vamos a expandir, sino que vamos a quitarnos deuda. Y yo creo que aquí está el acierto de estas pequeñas y medianas empresas que no han visto la posibilidad de expandirse o no han querido competir en una situación de mercado tan bueno, con tantos obstáculos, y han preferido en este sentido quitarse un porcentaje elevado de deuda. Yo creo que esto ha sido importante porque al final los intereses de esta deuda y los intereses que han podido tener, lógicamente ha hecho mucho daño a nivel financiero a muchas entidades grandes, y seguimos viendo una situación muy, muy complicada. Hablamos el otro día de Tesla, pero la situación de Spotify no es para nada distinta, la situación de Peloton que lo hablábamos no es diferente, y Teladoc, por ejemplo, está más o menos en la misma realidad y en la misma situación. Por lo que yo creo que el año 2023 me encantaría poder decir, oye, mira, Tesla ha caído todo lo que tenía que caer y ahora va a ser una buena oportunidad. Teladoc lo mismo, Lemonade también, vemos como Spotify sí, pero es que la realidad no es esa. La realidad es que los porcentajes que tiene la cantidad de deuda más o menos siguen siendo similares, e incluso más aún por esa expansión de negocio, y seguimos viendo cómo cotizan en ratios incluso 2 o 3 veces superiores a los que veíamos en mayo o en junio del mismo año. Por lo tanto, hemos visto cómo hay empresas que han seguido endeudándose a ratios muy, muy elevados y que siguen teniendo una deuda muy por encima de su capitalización de mercado, lo cual, lógicamente, es muy, muy problemático. Pero esto es algo que no solo pasa con las grandes, también pasa con los países, y lo vamos viendo en muchos sectores, lo cual es algo que me preocupa mucho de cara al 2023, y es una de las razones por las que pienso que vamos a entrar es que yo creo que estamos ya en recesión, lo que pasa que los números siguen maquillando la realidad, y una de las razones principales es la deuda, tanto de países como de empresas de mediana y de gran capitalización. Qué bueno eso que has dicho, Juan Enrique, del tema de los múltiplos, que incluso aún con la caída de precios, lo comentaba antes también Rodrigo, decía, bueno, aún cuando lleguen los beneficios de verdad, los beneficios reales de la nueva temporada de resultados, pues obviamente podríamos estar viendo que a lo mejor no estamos pagando un múltiplo de 14, ¿no? Si estamos pagando un múltiplo de 20, si resulta que el beneficio es más bajo del que estaba proyectado. Entonces creo que parte de eso también ha podido ser en estas empresas, ¿no? Que veníamos en un momento en el que había mucho crecimiento y mucha demanda artificial, por así decirlo, en este tipo de sectores, y que se esperaban crecimientos pues mucho más altos, ¿no? Y ahora te das cuenta que incluso aun cayendo el crecimiento, aun cayendo el precio, sigues todavía en múltiplos que no son tan atractivos. Rodrigo, ¿cómo lo ves? Esto que ha comentado Juan Enrique, y sobre todo por lo que decías antes de yo no toco Pelotón aunque haya caído un 95%. Y aunque cayera igual 99 o 100, no sé, si me la regalaran quizá pues la tengo, pero habría que mirar la deuda que tiene, porque si no te quedas con el pancho de la deuda. Respecto a lo que estábamos comentando, la situación es difícil en este momento. Entonces, ¿qué quería decir yo? Que se me acaba de ir la cabeza. ¿Qué estamos comentando, Javier? Tema empresas, Rodrigo, tema empresas de, bueno, sobre todo Pelotón, las que eran las líderes de 2020. Ah, sí, ya sé. Ahora, no, ¿qué lecciones nos deja esto? Exacto. La lección que yo quería decir,
la lección es que el ser humano estima muy mal a corto plazo, en general, las expectativas de crecimiento de las empresas, pues lo hemos visto, Pelotón creciendo un 300, 400, 500%, y estima muy mal a largo plazo lo que se puede crear. Entonces, nosotros tenemos, en general, ser humano, pues un sesgo hacia el corto plazo y, por ejemplo, podemos ver burbujas a corto plazo, pero no vemos cuando se va componiendo el interés compuesto, lo que hablábamos siempre en el tema de inversión, el efecto del interés compuesto a largo plazo. Nos cuesta mucho ver cómo un 15% anual puede generar millones a largo plazo, a 30, 40 años. Entonces, esto es parte de la naturaleza humana, parte de la euforia, parte de que en el periodo de la pandemia no supimos ver qué iba a pasar, como el futuro era muy incierto, no se pudo prever. Entonces, es parte del mercado, es parte de la dinámica y lo que hay que, bueno, pues la lección que yo me llevaría es intentar no comprar en los momentos de euforia porque suelen ser los peores. Normalmente es mejor comprar cuando te da ganas de vomitar. Si tienes ganas de vomitar cuando ves una buena empresa, pero no Pelotón porque ha caído un 95%, sino decir algo que tenga de verdad un valor, que digas, esto va a fabricar algo y la gente va a tener demanda. Entonces, si Apple cayera un 50% y, bueno, pues pudiéramos saber que el día de mañana va a seguir viendo iPhones y no hay una revolución tipo BlackBerry, pues es momento de comprar Apple. Entonces, la lección de no comprar en euforia, no comprar porque las cosas se han bajado y tampoco dejar de comprar porque algo haya subido, porque a veces las cosas suben con razón y están baratas aún, que a veces pecamos de ambos errores, todos los inversores. Muy buena esta lección con la que nos quedamos de que el precio a veces no dice mucho y por mucho que haya subido, pues podemos seguir teniendo algo barato, por mucho que haya bajado, pues seguir estando muy caro, como decíamos antes. Juan Enrique, aprovecho para pasar de tema, ahora ya que hemos visto ese tema de small caps, mega caps, valoraciones, líderes de 2020, como ya estamos viendo que ahora son también las que lideran la caída. Aprovecho para preguntaros, he visto este gráfico hoy por Bloomberg sobre la deuda distress, ¿no? Esa deuda en dificultad de pago. Se cuadriplica en el último año, informa Bloomberg. En Estados Unidos ya suma 276.000 millones de dólares, pero es que a nivel global se estima que son unos 650.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo acaba esto? Quiero preguntaros. Has comentado antes tú, además, el tema de la deuda, cómo de endeudados estamos. ¿Qué solución hay aquí? Pues mira, si me dieran, joder, la verdad que es una información por la que obviamente se pagaría, bueno, oro, ¿no? Podríamos dar lo que sea, ¿no? Por esta situación. Un poco con relación a lo que comentaba Rodrigo antes, ¿no? Que hacía referencia a que el iPhone lo podríamos quitar de nuestras vidas, ¿no? Es una barbaridad lo que, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países, lo que la gente se endeuda para comprar dispositivos con los que no tiene dinero. Es decir, yo me endeudo para comprarme un portátil o para comprarme un iPhone, que no necesito, porque podría tener cualquier móvil, pero tema de postureo, el que dirán, prefiero tener el iPhone y me endeudo para esto, ¿no? Esto ocurre con el ciudadano de pie, ocurre con las empresas a nivel global. Y por supuesto que ocurre en los países. Hay que tener en cuenta que en España y en muchos países de Europa tenemos una deuda muy por encima del 80% sobre el PIB. Estadísticamente y por números a nivel financiero se dice que un país con una deuda por encima del 70% sobre el PIB es una deuda incontrolable o es una deuda inestable, por lo menos, ¿vale? Y claro, en España hay que tener en cuenta que hemos llegado a estar por encima del 110% de deuda sobre el PIB. Esto es una pasada, lo que estamos diciendo, pero aquí no pasa nada. En Estados Unidos se ha llegado a tener una deuda por encima del 60%, lo cual roza la inestabilidad, me refiero al país, no me refiero a grandes empresas. Y luego lo que os decíamos, al final hay muchas empresas de ese listado que veíamos antes que están muy por encima del 100% de su capitalización. Lo que pasa es que, claro, hay muchas empresas que se les permite esta situación de deuda, se les permite esta inestabilidad en cuanto a la deuda, porque por la capitalización que tienen, por los activos que tienen, lógicamente tienen un aval, una situación que se pueden permitir el lujo de poder tener esta financiación y hay entidades financieras que les otorgan, ¿no? esta financiación. ¿Qué ocurre con las empresas que no tienen estos activos, que no tienen estos avales? Aún así, hay financiación de riesgo, que es verdad que en Estados Unidos se premia mucho y hay mucho más que no te diría en cualquier otro país, pero que en muchos otros sí. Y esto es lo que también hace mucho daño a la economía estadounidense y que va a hacer mucho daño en el año 2023, porque la deuda inestable y la deuda incontrolada sigue aumentando, como has dicho, y va a seguir aumentando. No creo que esto vaya a cesar.
Y es verdad que hasta cierto punto a las entidades financieras esto le interesa, a la Fed le podría interesar y al mercado yo creo que también. ¿Por qué? Porque el momento en que el mercado vea que esta inestabilidad va a ir a más, va a acelerar la situación del pivote por parte de la Fed, y esto obviamente para el mercado es algo positivo, porque de alguna forma dice, bueno, pues la reacción por parte de la Reserva Federal llegará antes de lo que prevemos, y esto lo hemos visto con datos de desempleo, lo hemos visto con datos de IPC, lo hemos visto con datos de PIB, lo hemos visto con muchas referencias macroeconómicas, como el sesgo ha sido negativo y aún así el mercado ha reaccionado de forma positiva, lo cual dices o piensas, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Si el dato ha sido negativo, ¿por qué el mercado sigue aumentando y por qué el mercado crece? Al final lo ves como, oye, mira, pues se acelera la posibilidad de que la Fed empiece a reaccionar y tome medidas, ¿no? En este sentido. Pero seguimos viendo cómo esas medidas no llegan, la deuda sigue aumentando y esto lo que genera obviamente es una inestabilidad económica a nivel general, también para las medianas empresas, que esto, muchas de ellas no tienen, como decíamos, esa financiación, esa capitalización y esos avales para poder contrarrestar esta situación, y nos encontramos en una situación muy, muy complicada. Pero repito que esto no ocurre solo a nivel empresa, ocurre para el ciudadano y ocurre también en muchos de los países, y en concreto en el que nos encontramos ocurre muchísimo y de forma muy, muy problemática. Hablábamos además la semana pasada de ese crédito revolving, ¿no? Ese crédito que estaba cada vez más las familias cogiendo y cómo habían aumentado las cuentas, habían abierto no sé cuántas cuentas en el último tercer trimestre, un incremento del 40%, si no me equivoco, que había incrementado. Rodrigo, ¿tú cómo ves todo esto? Ya la semana pasada creo que nos hablabas de cómo de endeudado está el mundo, sobre todo en tema de dólares. ¿Cómo ves también nos hablabas también de los repos, de los defaults que está habiendo, los impagos en la deuda de los coches, de los automóviles? ¿Y cómo ves toda esta cantidad de deuda distress, de deuda en dificultades que están habiendo en Estados Unidos, que ha cuadriplicado, y también a nivel mundial? Sí, bueno, muy interesante todo lo que ha dicho nuestro compañero Juan Enrique. La deuda más peligrosa es la que está oculta. Esa es la deuda más peligrosa. La deuda pública, aunque veamos niveles muy elevados, la deuda privada es realmente la peligrosa, porque la deuda privada, para quien nos escucha, la deuda privada se suele financiar, normalmente cuando la gente pide un préstamo en los mercados, sea un mercado de repo, que es un mercado especial, el mercado de los swaps de divisas, normalmente ponen siempre un colateral, que es simplemente un aval. Yo te presto dinero, pero tú a cambio me tienes que asegurar que me lo vas a devolver. ¿Y cómo me puedo asegurar de que tú me lo vas a devolver? Poniendo un colateral, poniendo un aval. Entonces, cuando ese mercado del crédito, ese mercado que es un montón de operaciones de financiación que ocurre dentro de los grandes bancos internacionales, se seca porque no hay confianza, suele pasar que los tipos de interés de los activos más líquidos y seguros del mercado empiezan a comprimirse. Bajan ¿por qué? Bajan los tipos de interés porque el mercado dice, quiero activo líquido y seguro. Y entonces vemos que es lo más típico, es que las letras del tesoro empiezan cada vez a cotizar por niveles más bajos que incluso el tipo de interés que ofrece la Fed. Es decir, ahora mismo las letras del Tesoro americano están cotizando a un nivel por debajo del nivel al que tú le puedes dar dinero a la Fed y te da un tipo de interés, lo cual no tiene ningún sentido, porque si tú le puedes prestar a la Fed y que te da un colateral, la Fed te da a cambio y te da un colateral, pero prefieres comprar letras del Tesoro, es que hay algo muy grave que está pasando en el mercado. Es decir, hay falta de avales seguros dentro del mercado. Entonces, ¿cómo acaba esto? ¿Cómo creo que yo va a acabar? Va a acabar con deflación monetaria. Y la deflación monetaria siempre lleva tipos cero. No porque los bancos centrales dicten tipos cero, sino porque si pudiéramos, me encantaría poner un gráfico de cómo los tipos de interés en los años 29 en Estados Unidos se van a cero, y nadie confundiría la época de los 29 con una época inflacionaria en sentido expansión masa monetaria. Si viéramos, por ejemplo, los tipos de interés en Japón después del estallido de la burbuja de los 90, los tipos se van a cero, pero no porque hay expansión monetaria, sino porque el sector financiero demanda colateral. Colateral, ¿y cuáles tipos de interés se van a cero? Los bonos del gobierno japonés, que es lo que considera el mercado que era lo más seguro. No quiero la deuda de empresas, no quiero dar crédito y me refugio en los activos del Estado. Por eso creo que acaba todo esto con tipos cero. Creo que la Fed va a tener que forzar. La Fed ya está forzando la curva de tipos. La curva de tipos está, es decir, la deuda a largo plazo está más baja que la deuda a corto plazo.
Entonces, la FED está diciendo, yo voy a subir tipos, pero esto acaba, la FED reconociendo en el mercado que la demanda de activo líquido y seguro por parte del mercado manda y van a bajar los tipos a cero. Esto lo que vamos a ver es que muchas empresas privadas no les van a dar directamente crédito. Por lo tanto, el tipo de interés que va a disfrutar una empresa pyme americana va a ser altísimo, porque simplemente no le va a dar crédito. Entonces, vamos a ver una vuelta a la polaridad, a polarizar los tipos de interés entre lo que es seguro y lo que es inseguro por parte del mercado. Y por citar algo de España, porque siempre hablamos mucho de Estados Unidos y hablamos a veces poco de España, yo creo que la situación de la economía española hoy en 2022 es mucho mejor que la que teníamos en 2008, porque la economía española se reestructuró completamente, ya no tenemos un sector que digas, aquí hay una burbuja. España creció mucho, se internacionalizó, aumentó las exportaciones. Entonces, aunque la deuda pública es realmente alarmante y no para de crecer, la realidad es que el sector privado español se ha desapalancado. Entonces, si el Estado español realizara las reformas necesarias, España iría bien. Lo que pasa es que no vamos por esa senda. Entonces, es alarmante la deuda pública, no para aumentar y no hay voluntad ni política ni social para cambiarlo. Nos quedamos con esa reflexión, no hay voluntad de cambiar, ¿no? esas ganas de desapalancar, ¿no? los gobiernos, y vemos como al final todo va siendo deuda. Hace poco además comentábamos, ahora volviendo a Estados Unidos, comentábamos ese congreso, cómo se peleaba por ese techo de deuda, que hacían el rifirrafe y el juego mediático de que no se iba a aprobar y al final se aprobó, y sabemos que eso va a seguir siendo así. Por lo menos en el corto plazo, ¿no? No quiero decir perpetuidad, porque como bien ha dicho Juan Enrique, pues cualquier cosa podría acabar con esto, pero veremos qué es. Oye, aprovecho para preguntaros sobre también el mercado inmobiliario, porque hoy hemos tenido dato importante, y ha sido la caída histórica desde que conocemos el dato de la venta de casas pendientes, ese indicador adelantado de las ventas finales, de las ventas de casas existentes en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, para todos los espectadores que no nos vean, pues las ventas pendientes de casas lo que hacen es que se recolectan una vez ya se ha firmado el contrato entre las dos partes, pero no se hacen efectivas hasta que la compraventa se hace, ¿no? Entonces puede ser un indicador adelantado a 1 o 2 meses vista de lo que serían las ventas de casas existentes en los Estados Unidos. Por lo que si estas ventas pendientes colapsan, pues eso es que las ventas existentes también van a ir por abajo en los próximos meses, ¿no? Estamos viendo una caída menos 38,6% anual. Se dice pronto, ¿eh? La caída récord de este indicador. Y bueno, ya me habéis comentado varias veces que no os inspira mucha confianza el sector inmobiliario, ahora con los tipos tan altos hipotecarios, aunque estén corrigiendo un poco. Pero quiero preguntaros, ya que Rodrigo ha hecho la comparativa con 2008, quería preguntaros, ¿es tan horrible o va a ser tan horrible lo que está pasando a nivel inmobiliario como vimos en la gran crisis financiera? ¿O va a ser simplemente pues, una corrección? KKR, por ejemplo, dice, vamos a ver un cambio de precio negativo. Todavía estamos en cambios de precio positivos en términos anuales, aunque en mensuales haya bajado. Pero vamos a ver un cambio de precio negativo en términos anuales y luego ya empezará la recuperación. Pero esto podría alargarse y, sobre todo, ¿cómo lo veis también en Europa, Juan Enrique? Estás silenciado, Juan Enrique, espera. ¿Te puedes ayudar? Sí, perdón. Decía que es posible, que parece mentira, pero no os digo que sea posible, sino es muy posible que pasemos a tener ratio negativo, lo cual lógicamente también ahondaría mucho más todavía en esa problemática y en ese riesgo, ¿no? que se asume a corto plazo. Estoy de acuerdo con Rodrigo en el sentido de que no creo que nos encontremos en el mismo escenario que hace 14 años, no creo que la realidad sea la misma, no creo que el escenario sea igual. Yo creo que es peor hasta cierto punto, porque es verdad que en el año 2008 la situación vino empujada de alguna manera por un sector principalmente, ¿no? Que era la parte inmobiliaria. Pero es que el problema que tenemos ahora es un problema de deuda. Tenemos muchos problemas, ¿no? Pero un problema grande es un problema de deuda, ¿no? Tenemos tanta deuda, es como si a nivel... Vamos a ver un país como una familia, por ejemplo. Imaginar una familia en la que hay 4 partes, 4 personas en esta familia, las 4 trabajan y ponen dinero en la casa, ¿no? En esa familia. Vale, pues una de las partes, que es el sector inmobiliario, colapsa. Peta, y es verdad que es una de las partes más importantes, pero es verdad que las otras siguen trabajando.
El problema que tenemos ahora es que toda esta familia, estas 4 partes, llega a un nivel de deuda tan grande que, claro, va a llegar un momento en que no tienen para poder pagar esa deuda, que es lo que hablamos la semana pasada también con el revolving, que al final también vamos a encontrar un escenario en el que hay gente que va, bueno, que ya lo están haciendo, pero van a continuar en ello, es pedir un crédito para pagar la deuda que ya tenemos, ¿no? Y luego volvemos a pedir otro crédito para pagar el segundo crédito y así sucesivamente. Entonces, esto es patadón para adelante y esperar a ver si suena la flauta y llega un momento en el que se nos ilumina la bombilla y de algún momento nos llega una herencia, una lotería, cualquier cosa que nos ayude, ¿no?, a quitar toda esta deuda. Eso obviamente es algo que no estadísticamente no va a ocurrir. Y es verdad que el sector inmobiliario, esto puede ser como el pistoletazo de salida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un poco la parte principal a la cual nos vamos a aferrar para empezar a ver una crisis financiera en Estados Unidos de forma importante. Ya la jornada de la semana pasada, no sé si fue el viernes o el jueves, y veía las cifras de los CDS de la parte del bono a 10 años en Estados Unidos. Cómo había aumentado en la parte del default, cómo había aumentado en todo lo que iba de año, desde el 8, creo que era más o menos, un poco por encima del 8, hasta estar en el 35, que llegó en noviembre de este año. O sea, un aumento enorme en la parte del default. ¿Esto qué quiere decir? Que, lógicamente, los CDS, en el momento que los CDS vayan aumentando, para el que no sepa, el Credit Default Swap no deja de ser una cosa de el impago sobre el crédito, es decir, las posibilidades de impago de ese crédito. ¿Vale? Si esto va aumentando, al final el bono de esta parte va aumentando, quiere decir que es una estructura de seguridad que la gente se va poniendo porque considera que estos créditos van a ser impagados. En el momento que esto empieza a subir de forma rápida, que ya lo estamos viendo porque el crecimiento todo el año ha sido tremendo, en el momento que esto vaya aumentando y siga en aumento, lógicamente esto va a ir en contra de la economía porque al final lo que se estima es que esos créditos van a ser impagados, va a haber una morosidad y lógicamente va a haber embargos y va a haber una situación de cierre por parte de muchas empresas y muchos particulares, ¿no?, a nivel privado. Esto es un problema. Que haya datos adelantados de economía en los cuales sean negativos, lógicamente hará que todo esto que estamos viendo de viviendas existentes, muchos de ellos, un porcentaje muy elevado, igual que ocurre también en España, es de activo tóxico que tienen muchas entidades financieras. Al final no deja de ser un embargo, por ejemplo, a una persona que no ha podido pagar esa hipoteca, se le embarga y tiene un activo como un inmueble que el banco no consigue colocar. El hecho de que esto disminuya, lógicamente, es contraproducente para la banca y obviamente muy, muy problemático también para la economía a medio plazo. Y esto, como bien decías, Javier, es un adelantado. O sea, vamos a ir viendo a medio plazo cómo las ventas de viviendas nuevas, lógicamente, también va a bajar. El sector inmobiliario en general yo creo que será un problema. Y la situación de desempleo, el hecho de que el desempleo vaya aumentando, a Estados Unidos le va a generar muchos problemas porque lógicamente el desempleo va de la mano de una disminución también del consumo. No olvidemos que 2/3 partes del PIB en Estados Unidos está representado por el consumo. Por lo tanto, lógicamente, todo lo que sea una disminución del consumo a Estados Unidos no es que le haga daño, es que le va a hacer polvo directamente y vamos a ir viendo cómo los créditos van a ir aumentando y, lógicamente, los CDS seguirán aumentando de forma muy, muy rápida. También por cómo comentas una cosa muy interesante, ¿no? El consumo y cómo se siente también el dueño de las casas cuando ve el precio de su inmueble caer, ¿no? Esos animal spirits de ahí que tiene la gente, ¿no?, por dentro, porque dice, ostras, si mi casa se ha devaluado un 20%, voy a atarme del consumo, ¿no? Voy a reducir mi consumo porque me siento menos rico, ¿no? Y además, si encima le sumamos la inflación, el crecimiento negativo de los salarios, si hablamos en términos reales, etc., ¿no? Rodrigo, ¿cómo ves tú todo esto? Te he preguntado varias veces sobre el mercado inmobiliario, pero no sé si tienes algo que aportar a este nuevo dato. También te pregunto si crees que la situación, ya que has comentado antes, la situación en España a nivel apalancamiento no es la misma que había en 2008, obviamente, sobre todo en la parte privada. Te pregunto, a nivel inmobiliario, ¿crees que tenemos riesgos o simplemente estamos pasando por un bache que tocaba pasar también? Porque la revalorización de precios había sido muy grande. El mayor problema de lo que ocurrió en el 2008 es que se secó el mercado de financiación, porque los mercados se financiaban ponían hipotecas estructuradas, juntaban todas las hipotecas y eso pues iban al mercado repo y financiaban con ese activo. Entonces hubo una variación tan grande de los precios que se secó ese mercado y empezó a caer todo en cascada de impagos. Yo creo que eso es que no se puede saber lo que está ocurriendo dentro del sistema financiero mundial. No creo que estemos en ese punto,
Lo único que el sector de la vivienda va a sufrir porque las condiciones de financiación se están endureciendo, vamos a la recesión y ya no hay ese apetito por parte de mucha gente, es que se va a quedar sin empleo directamente. De respecto a la vivienda no tengo mucho más que decir porque sigo en la misma línea. Yo soy un negativo, creo que en el futuro pues, probablemente siga cayendo. No sé si va a ser el 2008 porque es que eso nadie lo sabe, porque nadie sabe lo que está pasando dentro del sistema. Respecto a Estados Unidos, decir que las importaciones este mes, en octubre, noviembre, cayeron un 7%. Esa caída no se había visto desde el 2015 y nos tendríamos que retrotraer al 2008 para ver una caída semejante de importaciones. Por lo tanto, nosotros que yo siempre hablo de los indicadores que más me gustan a mí, que es la curva de tipos, la curva de futuros euro-dólar y a qué tipo cotizan las letras del tesoro, esto llevamos meses viéndolo. Meses, de hecho, todos estos indicadores que siempre te digo, los indicadores atrasados, ¿no? Retrasados, ¿no? Javier. Y justo empiezan a publicarse y va todo en línea con lo que está, con los otros indicadores que siempre resalto, que es a mí hacia lo que me gusta hablar. Y vamos a una mala situación. Durará, no sé, lo que dure, un año y medio, la típica recesión. Y respecto a lo que decía Juan Enrique, que estoy totalmente de acuerdo, que somos una familia que cada vez estamos endeudados y tenemos que pedir otra deuda para repagar la deuda anterior. Pero es que es tal cual. El problema es que el sistema financiero y monetario funciona así. Para poder repagar la deuda anterior necesitamos pedir una nueva deuda. Entonces, el sistema en sí es defectuoso, tiene que crecer en tamaño, ¿sabes? Cada día tenemos que pedir nuevas hipotecas, porque cuando pedimos una hipoteca creamos dinero, el banco crea un dinero. Cuando pedimos un crédito revolving, el banco no es que coja el depósito de Javier y me lo da a mí, ¿no? El banco crea un asiento contable. Entonces, el sistema en sí mismo es Ponzi, es una pirámide de Ponzi, siempre, yo creo que ya lo he dicho en este programa. Entonces, en sí vamos a tener que seguir endeudándonos y si la empresa privada no expande, no pide deuda y los ciudadanos no piden deuda, van a tener que ser los estados los que se endeuden, porque para repagar la deuda que existe necesitamos pedir nueva deuda. Y dicho esto, si la divisa de reserva mundial es realmente son las letras del Tesoro americanas, el dólar, y todo el mundo financia sus operaciones internacionales en dólares, el dólar no va a ser el primero en caer. Siempre hablamos de Estados Unidos. Quien va a caer antes vamos a ser los países que tenemos que pagar en una divisa extranjera. No podemos imprimir nuestros dólares, porque el día de mañana los bancos, si la Fed quisiera realmente imprimir, daría la maquinita y repartiría billetes. Pero China, Europa, Japón, esos 80 trillones de deuda que comentábamos en swaps de divisa que aparecieron de repente en un pie de página de un banco, eso no lo pueden pagar ellos. Entonces, yo siempre digo a la gente que Estados Unidos es mucho más resiliente de lo que piensa. Estados Unidos tiene el control realmente del sistema financiero y tiene la máquina de dinero. Y el resto del mundo trabajamos para poder tener dólares. Entonces, yo siempre digo a la gente que tenga exposición a los dólares, porque en un caso de crisis, como decía, bueno, no lo dijo, pero que vamos a una situación muy dura de la deuda, vamos a ser nosotros que caemos primero. Eso es lo que yo creo. Efectivamente, ese valor del greenback, ¿no? Por eso se le llama así, de ese dólar estadounidense. Oye, qué bueno todo lo que nos habéis compartido. Me quedo con vuestros dos análisis. Ha sido un placer teneros un día más. Espero veros pronto y os deseo feliz año, feliz entrada del año 2023. Y os doy las gracias una vez más por haber estado con nosotros en Negocios Televisión. Que tengáis una muy buena noche. Igualmente, feliz año. Igualmente, feliz año a todos. Nos despedimos de Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España, y también de Rodrigo